Estoy muy contenta, muy emocionada de compartir con ustedes. Janice, hermosa, bienvenida a la transmisión. De compartir esta noche con ustedes. Tenemos varias cosas que compartir, entre ellas, pues que vamos a estar dando una conferencia con personas extraordinarias como lo es el señor René May, Joan Condal, que va a ser este 27 de junio. Lo vamos a hacer por medio de online, así es que los invito a todos y cada uno de ustedes a acompañarnos a hola Vicky, ¿qué tal? A esta conferencia que vamos a estar dando. Va a estar mi gran amiga Selene Moreno, su servidora Blanca Ochoa, René May, Joan Condal y otras, Agustín Park y otras 3 personas más. Así es que vamos a estar exponiendo temas muy, muy interesantes de cómo sanarnos, cómo sanar las heridas del alma, las heridas de la niñez, las heridas que traemos en nuestra mente, ¿no? Y de eso, pues hoy mismo también voy a estar hablando acerca de cómo no ceder nuestro poder. Una de las cosas que hacen las personas que son fuertes es nunca ceden su poder. Y te voy a explicar qué es eso de ceder el poder o cómo se ve, cómo se presenta con ejemplos de qué es dar el poder. Y probablemente comparta con ustedes experiencias propias de vida donde he cedido el poder, y también cuando estoy muy consciente y sé por dónde va cuando se cede el poder. Así es que de eso vamos a estar hablando hoy. Otra cosa también que les quería mencionar es que ya casi, muy pronto, está la plataforma de amorenconciencia.com, y aquí vamos a estar ofreciendo servicios como lo que es la Masterclass, sesiones de programación neurolingüística a distancia, online, también sesiones de autohipnosis online. Así es que va a estar bastantes cosas que tenemos en la plataforma, y todo va a estar disponible para todos y cada uno de ustedes con precios muy, muy accesibles, igual que la conferencia que vamos a estar dando en junio 27, va a estar súper, súper accesible. Pues bueno, ahora pasamos a lo que quiero compartirles esta noche, que es no ceder tu poder. ¿Cómo no ceder tu poder? ¿O qué es eso de ceder el poder? Un ejemplo de cuando nosotros le damos nuestro poder a una persona. Cuando tú le das tu poder a una persona, es cómo tú te sientes cuando estás con esa persona. O también muchas de las veces lo que decimos es, me hace sentir muy mal, por tu culpa me siento fatal cuando haces esto o haces aquello, yo me siento de esta o de aquella manera. Ahí déjame decirte que estás cediendo todo tu poder, independientemente de lo que la otra persona haga o deje de hacer. Saludos, Javier García, hasta Argentina. Independientemente de lo que una persona haga o deje de hacer, ¿cómo decirte? Tu estado emocional, mental, debe quedarse neutro, o en no estar cediendo tu poder, de que le des el poder a otra persona de cómo te sientes o cómo te está haciendo sentir a ti. Tú tienes absoluto poder de tus emociones, de tus sentimientos, de tu estado de ánimo, de tu estado mental, emocional, cómo sentirte. Y cuando viene una persona a ti, y cuando estás con esta persona, tú te sientes como que estás en las nubes y te sientes muy feliz, muy bien, muy agradable, también de esa manera nosotros estamos dando eso. O sea, quiere decir que si esta persona no está, ya no te vas a volver a sentir de esa manera. Creo que nosotros somos los encargados de nuestros
de nuestro estado emocional, mental, de nuestro estado de ánimo, y tú tienes absoluto poder de cómo elegir, cómo te vas a sentir, independientemente de con quién estés, de las personas a tu alrededor, independientemente de todo eso, tú tienes absoluto poder para elegir cómo te quieres sentir o qué quieres experimentar en ese momento. Todos tenemos acá el poder de la elección y nosotros elegimos de qué manera o cómo nos vamos a sentir o cómo vamos a estar. Ahora, siempre estoy hablando de hábitos, de que nada viene solo porque sí. Nosotros, para mantenernos en una paz, para mantenernos en un estado mental, emocional, armónico, en paz, va a requerir de mucho esfuerzo de ti, de ser brutalmente honestos con nosotros mismos cuando hay personas a nuestro alrededor a quienes nosotros les estamos cediendo este poder. Es que cuando tú estás a mi lado, soy inmensamente feliz. O si no estuvieras conmigo, yo me sentiría de esta o de aquella manera. Otra manera de ceder el poder cuando hay personas, es que lo di todo por ti, es que tengo 25 años casada contigo y ahora decides irte con alguien más. Ahora me dejas y te vas con alguien más, ¿no? Todo esto son patrañas que nos juega nuestra propia mente para creernos el cuento de que no vamos a poder estar en paz, en armonía, felices. La palabra felicidad es una palabra muy en general. Vamos a decir que alegres, en paz, en armonía, que no vamos a sentir esto si la persona que queremos o la persona con la que estamos conviviendo se aleja o se va de nosotros. Ahí tú le estás dando todo el poder de tu vida. Imagínate que llevas años con una persona y esta persona un día decide irse, y cuando esta persona se va, que te vas tú con la persona, se va tu manera de sentir, tu manera de ser, tu alegría, tu paz, se va con la otra persona. Yo creo que es tiempo de que paremos, reflexionemos, hagamos introspección y ver hacia adentro y ver a quién tú le estás cediendo ese poder. Porque este poder también, gracias María Eugenia, porque este poder también tú se lo estás cediendo, no nada más a esa persona, sino a muchas cosas en tu vida. Por ejemplo, vas manejando, para las personas que manejan, pasa alguien y te hace sentir mal y te arruinó el día por completo, alguien que ni conoces. Vas al supermercado, entras en una discusión o no hacen las cosas como tú quisieras que las hicieran, ahí ya te arruinó el día. Gracias María Eugenia, les pido corazoncitos, que me comenten de dónde me están viendo, me compartan si gustan, y de lo que estamos hablando es de cómo no ceder nuestro poder, de cómo mantenernos en armonía, en paz, alegres, vivir con nosotros en paz. ¿Cuántas veces o personas no existen que no saben estar consigo mismas? Gracias por sus hermosos corazones, que no saben estarse solas, que no saben estarse consigo mismas, que necesitan de constantemente estar con otra persona, o también que en cuanto están solas empiezan a agarrar a ver quién le van a llamar. Yo creo que se necesita tiempo para reflexionar, para introspección de a quién le estamos cediendo ese poder. O si somos personas que hacemos esto en automático, gracias mi hermosa Karina, gracias. O somos personas que
¿cómo decirte? Que constantemente, sin darnos cuenta, inconscientes, damos este poder. Las personas que usualmente están dando esto mucho son personas que constantemente son muy enojonas, corajudas, que se molestan con cualquier cosa. Ahí estás dando tu poder. Cuando alguien tiene el poder de hacerte enojar, tú ya cediste ese poder. Todos, yo creo que a todos nos ha sucedido, ¿no? Cuando alguien viene y toca tus botones y te has molestado, ahí has dado ese poder. Así es que hay que ser muy conscientes de cuando, quién o en qué momento o en qué circunstancia estás tú cediendo ese poder. Y no es tan difícil de darnos cuenta, y no es tan difícil de hacer conciencia sobre ello. Cuando vamos a decir que vas a algún lugar, o tu esposo, tu esposa, o las personas, tus hijos en tu entorno, constantemente te están diciendo, haciendo, o qué sé yo, o el comportamiento de los demás que te molesta, todo esto te está a ti restando poder. O cuando, esto voy a hablar algo que aún es más fuerte, y con todo y esto yo te digo a ti que tú tienes el poder de cambiar y de elegir cómo tú te quieres sentir. Muchas de las veces estamos en relaciones donde la otra persona es infiel, y porque la otra persona es infiel, te dices, pero es ¿por qué me hace esto a mí? Si yo tanto que le he dado, si yo tanto que le doy, que estoy, ¿cómo se atreve a hacerme esto, no? Todo esto, déjame decirte que tú tienes ese poder para elegir si te quieres quedar o no con esta persona. Si quieres irte, o tienes el poder de elegir cómo te vas a sentir. Son muchas cosas que nos están quitando, nos están robando de sentirnos en paz, en armonía, de sentir alegría, de sentirnos alegres. Y tú tienes ese poder de elegir. Cuando alguien, en el momento que una persona cambia tu estado de ánimo, de cómo te sientes, en ese momento tú ya cediste, le has cedido a esa persona ese poder. Gracias, María Eugenia. Ese poder que tú tienes, que es tuyo, absoluto, y tú puedes elegir cómo te vas a sentir hoy. Tú eres el creador de tu propia realidad. Eres el mago de tu existencia. Y nosotros podemos cambiar en el instante que tú decidas hacerlo. Haz ese trabajo. Mira, la mente está estructurada por el lenguaje. Es hablando como nos vamos a sanar. Es que hablemos. Si hay algo que te duele, que te lastima, que está dentro de ti, y que probablemente estás dando ese poder por ese algo que te lastima y que está dentro de ti, déjame decirte que tú tienes el poder de elegir si le permites a eso que te esté lastimando, y tienes el poder de sanar esa herida, cualquier herida que traigas en tu alma, en tu psique, y esto es a través que nosotros la podemos liberar a través del lenguaje. Una de las cosas que nos ayudan mucho es hacernos esta pregunta. Hay una pregunta que es hermosa, Selene, te amo, gracias por estar acá. Hay una pregunta que constantemente yo me hago y la voy a compartir con ustedes. Es una pregunta que le da, en inglés le llamamos mind bending, o sea, como que le da 3 vueltas a tu mente y tú te quedas, ¿qué? Así como que un poquito difícil de comprenderla. Pero se trata, con esta pregunta haces un trabajo muy profundo de introspección. Y la pregunta es, la voy a decir, y si Ricardo me puede ayudar para escribirla, o Diana, si la puedes escribir, que aquí también nos está ayudando ya Diana. Te amo, preciosa Selene. La pregunta es, ¿qué no pasaría en tu vida
¿Qué no te estuviera pasando o qué no pasaría en tu vida si tú no tuvieras miedo o si tú no cedes tu poder? ¿Qué no pasaría en tu vida? Fíjate la pregunta, ¿eh? Es una pregunta que te hace pensar, te patina la mente un ratito para poderla comprender, pero, por ejemplo, ¿qué no pasaría si tú no estuvieras cediendo tu poder? ¿Qué es lo que no te pasaría? La respuesta es muy simple. Probablemente en donde te encuentras, eso no pasaría. Probablemente no pasaría que te enfermarías, porque cuando uno cede su poder, cuando tu estado de ánimo, como tú te sientes, tu estado de ánimo o como tú te sientes, eso es una responsabilidad tuya y únicamente tuya. El otro no tiene por qué brindarte a ti o traerte o hacerte feliz. O el otro no tiene por qué hacerte sentir como un mendigo, hacerte sentir desvalorizada, desvalorizado. El otro no tiene por qué hacer sentirte eso, o ese coraje que sientes que sientes que te está desgarrando el alma. El otro no tiene ningún poder sobre de ti para que te haga sentir eso. Eso sucede porque tú lo estás permitiendo, porque tú estás permitiendo que el otro te haga sentir de esa manera. Tú tienes absoluto poder de elegir cómo te quieres sentir. Y como te decía, a veces uno cede su poder por falta de que no hemos sanado esas heridas. Y como te digo, la mente está estructurada por medio del lenguaje. Y hasta que nosotros no hablemos lo que hay dentro, y lo que te va a hacer que hables eso que está dentro es hacernos preguntas. Y una pregunta que yo te diría que hagas es: ¿qué no pasaría si yo no estuviera cediéndole el poder a tal o cual persona, a tal o cual situación? ¿Qué no pasaría en mi vida si yo sigo cediendo este poder? ¿Qué no te pasaría? O ahora vamos a cambiarle la pregunta, vamos a patinar un poco más la mente. Mind bending. Vamos a doblar la mente. Vamos con otra pregunta. La otra pregunta sería: ¿qué no pasaría en tu vida si tú ya no cedieras ese poder? ¿Qué ya no pasaría? O sea, la primera pregunta es: ¿qué no pasaría en tu vida si tú sigues cediendo ese poder? Hazte esta pregunta y contéstala honestamente. Sé honesto contigo, sé brutalmente honesto contigo y hazte la pregunta: ¿qué no pasaría en tu vida si tú sigues cediendo ese poder? Un ejemplo: ¿qué no pasaría en mi vida si yo sigo cediendo ese poder? Lo que no pasaría en mi vida si yo sigo cediendo ese poder, no pasaría la libertad de elegir. No pasaría que yo me sintiera dueña absoluta de mis emociones, de mi estado de ánimo. Si yo sigo cediendo mi poder, eso no me pasaría. Perdón, si yo sigo cediendo mi poder, lo que no me pasaría es sentirme libre, sentirme que soy dueña de mis emociones. ¿Ves cómo son estas preguntas que incluso a mí me doblan el cerebro? O sea, son para doblarte la mente. ¿Qué no te pasaría en tu vida si tú sigues cediendo ese poder? ¿Qué no te pasaría? ¿Qué no te pasaría? Es la libertad de elegir, la libertad de sentirte pleno, de sentirte en paz, de sentirte alegre. ¿Qué no te pasaría, no? ¿Qué no te pasaría? Ahora vamos a hacerla de la otra forma. ¿Qué no te pasaría si tú ya no tienes, si tú ya no estás cediendo ese poder? Diana, creo que Amores se quiere ir afuera. Está aquí mi perrita ladrando. Si escuchan un perrito que hace wow wow, es Amores. Es una perrita. Por allá, nomás ábrele allá y se sale. ¿Qué no te pasaría en tu vida si tú ya no cedes este poder? Si tú ya no cedes este poder,
tú tendrías libertad de elegir, tú tendrías paz interior, tendrías una mente en paz, clara, enfocada, si tú ya no cedes ese poder. Yo creo que una de las cosas que nos desempodera tanto a todos y cada uno de nosotros es que esperamos que el otro haga algo por nosotros, o que el otro nos haga sentir de esta o de aquella manera, o que las circunstancias. Una de las cosas que me gusta mucho hablar es, hay cosas que no tenemos nosotros control, y más sin embargo queremos controlarlas, y terminan esas cosas controlando la vida de nosotros. O sea, hay tantas cosas en tu vida de las cuales tú no tienes el control. Por ejemplo, tú no tienes el control de qué va a ser tu pareja. No lo tienes. No tienes el control de qué van a ser tus hijos. No tienes el control de cómo va a estar el clima, cómo va a ser el clima. No tienes el control de muchas cosas en tu vida, y más sin embargo nosotros queremos controlar todo eso, y todo eso termina por controlarnos a nosotros. ¿Y qué quiere decir cuando algo te está controlando? Quiere decir que tú le estás dando absoluto poder a eso que te está controlando. Te amo, preciosa Selene. A eso que te está controlando. Entonces tenemos que tener nosotros el discernimiento de saber a quién o a qué o a quiénes le estamos dando nosotros este poder. Estamos dejando que nos estén haciendo sentir de esta o de aquella manera. Y tú eres el dueño absoluto de tus emociones. Tú eres el dueño absoluto de cómo vas a sentir, de cómo vas a vivir tu vida. Nadie, absolutamente nadie, debe decirte de qué manera la vas a vivir, o a quién, o qué amistades vas a tener, o con quién eres, ¿cómo decirte? Con quién sí puedes estar y con quién no. No eres un niño o una niña que depende de sus papás. Ya no. Eres un adulto. Eres un adulto dueño y señor de tu realidad. Y nosotros podemos cambiar esta realidad. Déjame decirte, ahorita que estoy hablando de las preguntas, cuando nosotros empezamos a hacer estas preguntas y escribimos o hablamos las respuestas, déjame te digo que tu vida empiezas a escribir o a hablar cosas que ni siquiera tenías idea que estaban ahí, y que cuántos años llevan ahí, y el daño que nos han hecho, ¿no? ¿Qué no pasaría en tu vida si tú ya no cedes ese poder? ¿Qué ya no pasaría en tu vida? O sea, lo que ya no pasaría en tu vida si tú cedes ese poder sería la frustración, el coraje, el dolor, el resentimiento, la impotencia. Eso ya no te pasaría en tu vida si tú ya no cedes ese poder. Ahora la otra pregunta es, ¿qué ya no sucedería, qué ya no pasaría en tu vida si tú sigues cediendo ese poder? Pues lo que no pasaría en tu vida es la libertad, la paz, la alegría, la satisfacción enorme de saber que tú eres el dueño absoluto de tu realidad. La satisfacción. Fíjate qué palabra tan poderosa y tan grande nos da cuando ya nos hacemos conscientes y recuperamos ese poder. Quiero compartirles, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero se los voy a contar. Cuando tenemos miedo en nuestra vida, miedo al que dirán, miedo a vivir solas o solos, miedo a soltar, todo esto te está restando a ti un poder grande en tu vida. Y como te digo, tú no estás para contártelo ni yo. Tú no estás ahí para escucharlo ni yo para contártelo, pero quiero compartirles con esto, porque aquí donde me ves parada, sentada, compartiendo con ustedes, algún día yo también le di ese poder a alguien más. Y lo que aprendí de eso es a nunca jamás volverlo a hacer. Y que tuve la fortuna de ver que estaba yo cediendo mi poder. Por lo regular, nosotras, o también ustedes los hombres, nosotros
voy a hablar en general. Cedemos nuestro poder cuando entramos en relaciones, porque queremos darle la satisfacción a esa persona, queremos que esa persona nos ame, queremos caer bien, y para hacer esto damos el poder que tenemos y damos una gran parte de nosotros para que supuestamente esa relación funcione, o porque quieres que esa persona te quiera, te ame, o porque esa persona te hace sentir bien, o muchas de las veces, peor aún, a veces damos este poder por miedo a estar solos, miedo a que esta persona se vaya a sentir mal y te vaya a rechazar, o te vaya muchas de las veces a las relaciones tóxicas, cuando las personas son muy violentas, te vaya a hacer algún daño. Y entonces, ¿qué hace uno? A dar ese poder. Y déjame te digo que no tienes por qué. Empieza a trabajar en tu interior, como muchas veces he dicho aquí. No necesitamos gastar mucho dinero en sanarnos, cuando esto es una herramienta que existe y es dentro de ti, y tienes total acceso a ella. Es querer, es tener un buen guía que te esté guiando en esto, y es que tú quieras sanar tus heridas, es que seas honesto contigo y tú lo quieras hacer. Por ejemplo, esta herramienta que te estoy dando hoy, esta pregunta que te hace patinar, ahora sí como decimos en México, te hace patinar el coco, que te hace patinar la mente, así como, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué no pasaría en tu vida si tú sigues dando ese poder a quien sea que se lo estés dando? Se lo puedes dar a una empresa, se lo puedes dar a una pareja, se lo puedes dar a tu mamá, se lo puedes dar a tu papá, a tus hijos, a personas con las que convives, a compañeros de trabajo, tal vez a una propiedad, a un carro. Es que es tanto, es que decimos esto: cuando me case seré feliz, cuando tenga mi primer hijo seré feliz, cuando suceda esto o aquello, entonces yo seré feliz. Ahí estás cediendo todo tu poder a eso que tú esperas que suceda en tu vida. Y no tenemos por qué esperar a eso. Puedes ser feliz ahora, en este momento, aquí mismo. Eso que escucharon se llama Amores, es un perrito, es una perrita Shih Tzu. Van a venir por acá, amores, no por allá. Está ladrando. Es una perrita Shih Tzu que tengo, que es mi adoración. Ay, a ver si no le doy tanto poder yo a mi perra aquí, ¿no? Tú eres dueño y señor de tu poder, de tu realidad. Todos tenemos el poder de elegir. Una vez dije esto, que yo me considero una mujer rica y poderosa. Poderosa porque tengo el poder de elegir. Y rica porque sé quién me guía, quién está conmigo, y quién ahora soy consciente y confío a ciegas en ese ser que me está guiando, y que es esa inteligencia suprema que vive y es dentro de mí. Y cuando tú aprendes a darle completamente las riendas de tu vida a esa inteligencia que es y vive y es dentro de ti, y aprendes a soltar, y ese poder que tú le estás dando a otra persona, se lo das o lo integras a esa inteligencia que te está dando vida en este momento. Si tú integras eso en ti y confías en esa inteligencia, déjame decirte que tu vida cambia sí o sí. Sí o sí. Haz de cuenta que fuera como que, vamos a usar la palabra, ¿qué te puedo decir? Es como que estamos a prueba. Es como que si un poder mucho más grande nos estuviera probando.
Esto es la prueba más grande, o lo que llamamos fe. Y este ser te está probando. Si tienes fe en ti mismo, es tener fe en nosotros, creer en nosotros. Nos han enseñado o nos han programado nuestra mente para creer en el señor de la bata blanca, creer en el cura, creer en el juez, creer en una institución gubernamental, creer en el sistema farmacéutico, creer en el sistema educativo. O sea, nos han enseñado a creer cuando somos niños, nuestras figuras de autoridad es nuestros profesores, maestros. Entonces nos han enseñado a creer en eso, a creer en todo fuera de ti. Pero ¿en qué momento vas a creer en ti? ¿En qué momento te vas a empoderar? ¿Vas a agarrar tu poder y creer en esa inteligencia que eres tú? En eso que te está dando vida, que no te pide ni siquiera permiso si quieres esa vida o no la quieres. Simplemente te la ofrece, te la da con todo lo que es. Yo creo que si estamos como estamos, en donde estamos parados como humanidad, es precisamente porque creemos muy poco en nosotros. Creemos más en un producto que nos venden. Creemos más que un medicamento va a curar tu cuerpo. Creemos en todo aquello que otros nos están diciendo. Pero ¿en qué momento crees en ti? ¿En qué momento tomas las riendas de ese poder que tú eres, que tú tienes? Tu poder interior, déjame decirte que el poder más grande interior que tú tienes es cómo te sientes. Y tú puedes elegir cómo te vas a sentir hoy, porque tú eres el creador de tu realidad y estamos creando esta realidad con todas esas cosas pequeñas, esas pequeñas decisiones que hacemos a diario. Estamos creando nuestra realidad. Gracias por sus corazoncitos, sus likes. Gracias. Estamos creando nuestra realidad. Entonces, ¿desde qué espacio vas a crear tu realidad? ¿Desde la paz? ¿O desde el miedo a lo que otro piense de ti? ¿Lo que el otro va a decir? ¿O cómo se va a sentir el otro? Cuando tú tienes el absoluto poder de sentirlo tú. Nosotros somos los creadores de nuestra vida y estamos creando instante a instante, segundo a segundo, con nuestras palabras, con lo que pensamos, cómo nos sentimos. Brenda, preciosa, gracias por estar aquí. Aquí les presento a una de mis compañeras que estamos tomando el Master Coaching con mi mentora Niurka. Aquí me está acompañando hoy Brenda, preciosa, gracias por estar aquí. Como te digo, ¿a quién le vamos a dar ese poder? ¿Se lo vas a seguir dando a algo externo a ti? ¿A algo fuera de ti? ¿Le vamos a seguir dando nosotros ese poder a algo fuera de ti? Cuando tú tienes ese poder de elegir de cómo te vas a sentir el día de hoy. Una de las cosas que a mí me ayuda muchísimo a estabilizar mis emociones, a sentirme en paz, relajada, en armonía con lo que siento, lo que hablo, lo que pienso, ¿cómo decirte? Son tus hábitos, son nuestros hábitos los que nos van a ayudar a tener armonía, a tener una congruencia con lo que sentimos, hablamos y pensamos y hacemos. O sea, lo que haces, piensas, sientes y hablas, eso está creando tu realidad. ¿Y desde qué espacio? Desde el espacio del miedo, desde el espacio de la duda, desde el espacio donde crees que el otro sabe o es más que tú. Déjame decirte que si tú quieres, tienes la habilidad de aprender y puedes aprender todo lo que tú quieras y decidas y te comprometas a aprenderlo. Así es que nadie puede sentirse menos que nadie
y independientemente si quieras o no quieras aprender, independientemente de cualquier cosa, aquí todos somos espíritus conscientes y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia luz. Tú no necesitas mi luz para brillar, como yo no necesito tu luz para brillar. Tú tienes tu propia luz, así como yo tengo la mía y como cada uno de nosotros la tenemos. Así es que no te sientas mal por tomar las riendas de tu vida, por ponerle un alto a eso o aquello o a esas personas o esa persona a quien tú le estás cediendo ese poder. Si el otro tiene el poder de hacerte sentir como sea, ahí tú ya le estás dando ese poder a esa persona. Así es que tú eliges. Y como te digo, en la mente, la psique está estructurada por medio del lenguaje, así es que todo aquello que te duele, te lastima, te hace daño, háblalo. Porque si mientras no lo hablamos, lo vamos a seguir cargando, va a estar ahí. Háblalo una vez, suéltalo, grítalo, vomítalo, lo que tú quieras, grítalo, pero sácalo. Y una de las cosas que nos ayudan mucho a sacar esto son estas preguntas. ¿Qué no pasaría en tu vida si tú ya no cedes ese poder? ¿Qué no pasaría en tu vida si tú sigues cediendo ese poder? Si nosotros seguimos cediendo ese poder, tu propio poder, ¿qué no pasaría en tu vida? ¿Qué no pasaría en tu vida si tú sigues dándole poder a eso o aquello que te hace sentir como te hace sentir? ¿Qué ya no pasaría en tu vida si tú le sigues dando ese poder? Lo que no pasaría es la libertad de elegir, la paz interior, una mente clara, enfoque, conseguir tus sueños, tus metas. Yo creo que eso no pasaría si tú sigues dándole tu poder a algo externo a ti, algo o alguien externo a ti. Ahora vamos a hacer la pregunta, ¿qué no pasaría si tú ya no das ese poder? No te pasaría mucho de lo que estás viviendo ahora. Eso ya no pasaría la frustración, la impotencia, el sentirte desvalorizado, desvalorizada. Todo esto ya no pasaría. Otra de las cosas que le estamos dando poder, pero este es un poder garrafal a lo que le estamos dando cuando estamos enganchados en el pasado. Cuando estamos enganchados en esa relación que ya no es y que queremos que siga siendo. Cuando estamos enganchados en eso que perdimos y que queremos que otra vez volverlo a tener. Cuando estamos enganchados en eso que nos dolió hace 5, 15, 20 años, qué sé yo. Todo eso te está robando tu poder. Te está quitando el poder de lo que pudieras tú en este momento estar experimentando, que sería una paz, una plenitud, alegría, brillar con tu propia luz, tener tu propia luz y brillar con eso. Cuando nosotros estamos enganchados a algo que ya no lo podemos cambiar. Hablaba de una de las cosas que no podemos nosotros controlar, es el pasado. Ya no lo podemos controlar, ya pasó. Bueno o malo, lo único que tenemos del pasado es un gran aprendizaje. Solo podemos aprender de eso que ya pasó. Pero ya no tenemos control, ya no tenemos por qué quedarnos ahí enganchados. Si conociste una persona que te lastimó, que te hizo daño y sigues enganchado, ¿por qué me hizo daño a mí? ¿Por qué me lastimó? ¿Por qué yo? Y desgraciado y maldito y maldita y desgraciada, ¿por qué me hiciste tanto daño? Cuando seguimos nosotros en eso, te estás quitando todo tu poder, estás todavía tu energía, tu poder, tu luz, todo se lo estás dando a eso que ya no tiene remedio. Que hagas lo que hagas, simple y sencillamente eso ya no va a cambiar. Olvídate de esa vaina, olvídate de eso. Dale vuelta a la página y seguir adelante. Olvidémonos de las cosas que dejaron, que ya no son y que nosotros quisiéramos que fueran. Creo que Cristian, yo sigo enganchado y sé que, wow, hay que desengancharse, amigo. Cristian, hazte la pregunta,
¿Qué no pasaría en mi vida si yo sigo enganchado a eso? ¿Qué no pasaría en mi vida si yo sigo enganchado a eso que me lastimó, a eso que me dolió? ¿Qué ya no pasaría en mi vida? Hazte esa pregunta y grítalo, vomítalo, el por qué. Gritarlo. Entre más lo grites, más sale eso de ti. Recuerda que la mente está estructurada por el lenguaje. Cuando nosotros guardamos las cosas dentro de nosotros, hay un diálogo interno, hay una conversación que tú estás sosteniendo contigo mismo, y esta conversación que tú sostienes contigo mismo está estructurando, está haciendo una impronta en tu subconsciente. Y esa impronta fue hecha y estructurada por una conversación que tuviste contigo mismo. Por ejemplo, cuando vamos a utilizar las parejas aquí, ¿no? Cuando tú estabas enamorado o enamorada de una persona y esta persona te engañó con alguien más, descubriste a esta persona que te fue infiel. En ese momento te enojaste, gritaste, te sentiste muy mal, sentiste que esa persona defraudado, un chorrerón de emociones, pero junto con esas emociones tú estabas sosteniendo un diálogo interno. Y ese diálogo interno es lo que hizo esa impronta. El suceso hizo la impronta, pero el diálogo interno que tú estabas sosteniendo en ese momento son palabras claves que cuando las descubras después y las hables, eso te va a ayudar a liberarte de esa impronta que estuvo ahí. De hecho, déjame decirte que hay tantas cosas que nos suceden en la vida de lo cual nosotros no somos conscientes. Creo que nosotros únicamente somos conscientes de un porcentaje muy bajo de lo que nos ha sucedido en nuestra vida, de lo que realmente sucedió, ¿no? O sea, se dice que hay 3 verdades en esta vida, ¿no? La verdad de uno, la verdad del otro y lo que realmente sucedió. Entonces, lo que realmente sucedió, tal vez no tengamos conciencia. Creemos que sucedió todo aquello que le damos memoria o que lo seguimos pensando, pero en realidad tal vez eso no fue otra cosa y nosotros estábamos sosteniendo ese diálogo interno, y cuando nosotros sostenemos un diálogo interno, esas palabras quedan como marcadas y son como códigos en nuestra mente para que cada vez que escuchemos o hablemos esa palabra o algo que llegue en forma de esa palabra, porque recuerda, por ejemplo, voy a hablar de este color que traigo puesto, color morado. En realidad es un código que le estamos poniendo a algo que nuestra visión está viendo. Pero en realidad, ¿qué es? Son códigos. ¿Te das cuenta que el lenguaje es un código? Entonces nuestra mente subconsciente queda estructurada, porque en realidad, si tú ves bien, quizás en otras, por ejemplo, hay tribus que solamente tienen un espectro de colores como de 3 o 5 colores, y con esas palabras, perdón, no es el espectro de colores, solamente tienen 4 o 5 palabras para describir toda una gama de colores. 4 o 5 palabras para describir toda una gama de colores, ¿sí? Entonces, ellos tienen codificado con esas palabras lo que ven. Asimismo, nosotros tenemos codificado en nuestra mente, codificamos. El lenguaje es un código que estamos utilizando. Así como este color le ponemos nosotros morado. Y tenemos muchas palabras, muchos códigos para describir una gama de colores. Nuestras palabras estamos describiendo la realidad con la palabra, con lo que estamos hablando. Así es que yo te digo que hables todo aquello que te dolió, o hazte las preguntas constantemente. Hazte preguntas y háblalas y contéstalas y grítalas, vomítalas, como tú quieras, para que empieces a sanar ese interior. Porque al final del día, nosotros cedemos ese poder por una falta de algo. Hay algo en ti que te hace falta, y por esa razón estamos nosotros cediendo este poder. La falta de aceptación, la falta de amor propio,
la falta de querernos sentir importantes. Es una falta que está ahí. Y por esa razón nosotros damos este poder. Creo que ya tengo bastantes preguntas. Esperemos las pueda leer, porque veo que son muchas. Ernie Figueroa nos dice, ¿es difícil quebrar hábitos viejos? No, sí, déjame decirte que eso es algo que hay que ser muy fuertes y muy conscientes para poderlo hacer. Pero yo te digo una cosa, Ernie, y ya sabes que hemos hablado mucho, no es imposible. Tal vez sea difícil, pero jamás de los jamases será imposible. Nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas. Todo aquello que no nos gusta, nosotros lo podemos cambiar. Y eso sí, cuando empezamos a cambiar hábitos o cuando empezamos a hacer cambios en nuestra vida, yo te digo que empieces por pequeños pasos. No quieras cambiar de la noche a la mañana un destino. De la noche a la mañana no quieras cambiar todo aquello que no has cambiado. Empieza paso a paso. Vamos, por ejemplo, el fumador, el que tiene el hábito de fumar, puede dejar de fumar poco a poco, con voluntad, con fuerza de voluntad, con ganas de hacerlo, con el deseo de hacerlo. Somos capaces de como dijo Jesucristo, con la fe del tamaño de un grano de mostaza serás capaz de mover montañas. Y eso es así, ese es el tamaño de tu fe. Si tú tienes fe en que puedes cambiar y modificar tu destino, modificar tu realidad, el universo conspira contigo. Dios está de tu lado. Ese ser extraordinario que le está dando vida a tu existencia está contigo. Pero nosotros debemos tomar el primer paso. ¿Qué más nos dicen, Diana? Nosotros tenemos todo el poder para cambiar lo que no nos gusta. Así es que te invito a que hagas esa introspección en ti y tú puedas lograr esos cambios que quieres en tu vida. Pero recuerda que nada te va a llegar del cielo. Absolutamente nada. No esperes quedarte sentado y que tu vida cambie, porque eso no sucede. Tu vida, si tú estás sentado esperando que tu vida sea, que tu realidad sea otra, eso no va a suceder, porque no pasa de esta manera. Somos nosotros los que debemos tomar ese primer paso al cambio, a la transformación, a transformar nuestra manera de pensar, nuestra percepción. Yo creo que todo en la vida es percepción. Y como nosotros nos percibimos a nosotros mismos, ahí está. Si decimos, es imposible, imagínate el poder que tiene esa palabra. Imposible. O sea, ya ahí estás. Cuando una persona dice que algo es imposible en su vida, está cortando toda posibilidad de tajo. Recuerda que el lenguaje es un código. Estás cortando, estamos nosotros hablándole a la existencia. De hecho, los magos, la varita del mago es la palabra. En arameo es barak y la palabra de los magos es abracadabra, que quiere decir estoy creando cada vez que hablo. Estoy creando con mi palabra, estamos creando, somos creadores, somos magos, estamos creando cada vez que estamos hablando. Entonces, cuando dices la palabra imposible, observa lo que dice, lo que está diciendo esa palabra, imposible. Es imposible de cambiar, es imposible de hacer, es imposible de aquello, es imposible. Esa palabra te está limitando, te está cortando las alas y te está limitando absolutamente todo en tu existencia. Le estás cerrando las puertas a las posibilidades en tu vida. Debemos de ser muy cuidadosos con nuestras palabras, cómo las usamos o qué palabras decimos. Qué diferente sería, tal vez sea difícil hacer un cambio, pero jamás no es imposible. Escucha, no es imposible. Al decir que no es imposible un cambio en tu vida,
¿qué crees que estás haciendo? Le estás abriendo la puerta a todas las posibilidades. Ahora vamos a quitar esa palabra completamente y vamos a decir esto. Una pregunta. A mí me encantan las preguntas. ¿Cómo puedo ser aún más consciente de todas las posibilidades que me rodean en mi vida ahora mismo? Observa el lenguaje. Observa qué sucede incluso en tu cuerpo, en ti mismo. Cuando dices la palabra de que no se puede y de que es imposible, estás cortando estás limitando todas tus posibilidades, te las estás quitando. Ahora, cuando haces esta pregunta, porque recuerda que estás creando con tu palabra, que es abracadabra. Abracadabra quiere decir, yo creo con mi palabra. O sea, estoy creando al hablar. I create as I speak. Eso quiere decir en inglés. Estoy creando con mi palabra, que es abracadabra. Entonces, si decimos, en vez de es imposible, vamos a hacer la pregunta y vamos a decir esto. ¿Cómo puedo ser aún más consciente de todas aquellas oportunidades ilimitadas que existen en mi vida, en mi órbita, en mi alrededor, ahora mismo? ¿Cómo puedo ser aún más consciente de las posibilidades ilimitadas que existen en mi vida ahora mismo? ¿Ves el cambio? Entonces, si nosotros adoptamos el hábito, fíjate que un cambio en tu vida, no tienes que hacer cosas tan estratosféricamente difíciles para tener este cambio. Lo único que debes de hacer es modificar tu lenguaje. Recuerda que el lenguaje es un código y este código se está impregnando en tus células. Es un código que está entrando a tu subconsciente. Tu subconsciente está codificado por medio del lenguaje. ¿Qué lenguaje escuchamos? ¿Qué lenguaje tuvimos al ir creciendo? Para la edad, en programación neurolingüística, estamos programando nosotros con el lenguaje, y en programación neurolingüística se dice que en los estudios que cuando un niño tiene 7 años de edad ya tiene 25,000 horas programadas de lenguaje en su mente. Y para la edad de 33 ya nuestra mente ha quedado estructurada con todo aquello que creemos que es una realidad. Y si en este tiempo hemos estado escuchando palabras limitantes como es imposible, o hemos dicho palabras no se puede, es caro, es difícil, imagínate cómo se dice, emputando. Ay, dije bien la palabra. ¿Quién sabe qué dije? Amputando. Mira nada más lo que estoy diciendo ya. Ríanse, por favor. Estamos amputando las posibilidades en nuestra vida. Estamos cortando toda posibilidad de un cambio por medio del lenguaje. Entonces, si solamente somos conscientes de esa parte de nuestra vida, si únicamente somos conscientes de lo que estamos hablando, y me da risa por la palabra que solté ahorita sin querer. Entonces, diario afirmar lo que queremos. Absolutamente, nos dice Ernie Figueroa, diario estar afirmando lo que queremos. Absolutamente, esto es lo que nos va a llevar a ganar la partida. O sea, vamos a llegar a la meta con simplemente hacer un cambio en nuestro lenguaje. O sea, vamos a decir que al decir, mira, esta pregunta, la que acabo de hacer, ¿cómo puedo ser aún más consciente de las posibilidades ilimitadas que me rodean ahora mismo? ¿O que hay en mi vida ahora mismo? En la pregunta está la respuesta. Cuando nosotros hacemos esta pregunta, le estás abriendo la puerta. Imagínate, posibilidades infinitas. Vivimos en un universo de posibilidades infinitas. ¿Qué te hace pensar a ti que no tengas acceso a ello? Claro que sí, el nivel de vida que tú estás viviendo es el nivel del lenguaje que sostienes, que tienes. Es así, no hay más, no le busquemos, no hay. El nivel de tu lenguaje, el lenguaje que tú estás utilizando en tu vida, esos son tus resultados. Aceret Amador pregunta, entonces, ¿qué palabras debemos usar más?
Azaret, Amador. ¿Qué palabras podemos utilizar más? Mira, todo, te voy a dar la clave. Vamos a utilizar todo aquello que sea positivo y en tiempo presente. Por ejemplo, es caro, no se puede, es difícil. Ahí estamos cortándonos toda posibilidad, ¿no? A cambiarlo por es posible, hay oportunidad, lo puedo sentir, que lo puedo ver en mi mente, que lo puedo hacer. Es posible y sé que lo puedo hacer. Todo aquello que esté bloqueándote con tu lenguaje, o sea, ser consciente y cambiar las palabras, lo que sea, a positivo y tiempo presente. Positivo, o sea, el no puedo por qué más es posible, qué hay más para mí, qué otra cosa hay más, o de qué manera, o cómo puedo. Las preguntas aquí nos pueden ayudar muchísimo para modificar cualquier situación que estés viviendo. ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo cambiar? ¿O de qué manera puedo cambiar esta situación que estoy viviendo ahora? ¿O cuál es la salida? ¿Cuál es la salida para esto que está sucediendo en mi vida? ¿De qué manera lo puedo cambiar? Y estas preguntas, déjame decirte que cuando uno empieza a hacerse preguntas, tu subconsciente ya tiene las respuestas automáticas. Y lo que va a hacer, esto de hacer las preguntas, déjate explico un poco más en neurolingüística qué es esto. Nosotros tenemos en nuestro cerebro un sistema que se llama sistema de activación reticular, con las letras SAR en español y RAS en inglés. Este sistema de activación reticular, nada más para que tú lo observes, es el sistema que hace consciente lo inconsciente. Ah, caray, vendría siendo tu mente subconsciente, o sea, hace consciente lo inconsciente. Por ejemplo, cuando tú quieres comprar algo en tu vida, voy a utilizar el ejemplo del coche rojo. Te dio a ti en la mente por comprarte un cierto tipo de coche. Vamos a decir, ¿y qué parte rojo, no? O cualquier otro color. Y te dio a ti por comprarte un coche que tal vez no habías visto mucho en la carretera, en la calle, pero en el momento que tú decides que ese es el coche que tú quieres y que te quieres comprar, algo sucede que por donde quiera que tú vayas vas a estar viendo constantemente ese coche. Y esto no quiere decir que ese carro no haya estado antes ahí, siempre estuvo. Lo que no había era la conciencia de eso en tu vida, o sea, estaba inconsciente. Y de esa misma manera, las preguntas que nos hacemos hacen consciente nuestra vida aquello de lo que no éramos conscientes. O sea, está así como que, estamos patinando un poquito el coco, la mente. Entonces, el sistema de activación reticular nos hace consciente todo aquello que es inconsciente. Por ejemplo, cuando tú vas a ver un brujo o cuando vas a ir a ver a alguien que te tire la suerte, que te tire las cartas, este brujo te va a decir, oh, ten cuidado porque te vas a resbalar con un plátano. Mira, una cáscara de plátano te va a salir y te vas a resbalar. ¿Qué es lo que va a hacer tu sistema reticular? Buscar el plátano y efectivamente caerte. Porque eso era inconsciente antes de que esa persona te lo dijera. Y en el momento que te lo dijo, se hizo consciente en ti. Y al hacer consciente en ti, ¿qué crees? Se materializa. Todo aquello de lo que eres consciente en tu realidad se va a materializar. Si eres consciente de las relaciones tóxicas, si eres consciente del no haber, si eres consciente de todo aquello que no quieres en tu vida, eso se va a estar repitiendo y volviendo a repetir y volviendo a repetir. Pero si empiezas a hacerte consciente de lo positivo, de lo bueno, de lo que sí existe, de lo que sí hay y de que hay muchísimo, podemos transformar nuestra existencia, transformar vidas. Así es que te invito a que te hagas consciente de tu lenguaje, de cómo ves la vida, de qué hay en ti consciente, qué patrón se te está repitiendo, por qué estás tan consciente y cómo cambiarlo. O sea, hacerte la pregunta,
¿de qué manera, cómo puedo salir de esta situación? Mira, muchas de las veces estamos buscando un salvador que venga y nos salve y que nos saque de los problemones donde andamos metidos, pero sin saber que esos problemas y que todo eso de lo que estamos metidos fue una creación de nosotros. Y nadie va a venir a salvarte, no existe tal cosa, olvídate de eso. Olvídate que venga un Cristo a salvarte, porque no va a venir, un Salvador no va a venir a salvarte, te vas a salvar tú mismo con tu palabra. Por tus palabras serás, ¿cómo dijo Jesucristo? Esto está en la Biblia. Por tu palabra serás salvado, ¿no? Exactamente. Es tu lenguaje, es como utilizas tus palabras, es cómo ves la vida y de qué manera estás hablando. Ahora imagínate las personas que están en la novela, en el drama, en el chisme, hablando de otras personas, hablando de lo mal que les va en la vida y de lo peor y de lo más fatal que hay. ¿Qué estamos creando? Estamos dando todo nuestro poder a quién sabe qué, a quién sabe quién. Es tiempo de que tomemos las riendas y el control de tu vida. Y de la única manera que lo vas a lograr es expande tu lenguaje a algo positivo. En vez de quejarte por algo que no tienes, agradece por lo que sí tienes. Una de las cosas que nos pasa, y esto hay libros que hablan de esto, y es el poder de la gratitud. Cuando te sientas en un lugar, en un espacio que te duela, que esté oscuro, que no se vea bien, que no tengas ya ni rumbo en tu vida, que te sientas no muy bien del todo, busca por lo menos 10 cosas en tu vida por las cuales te sientes agradecido, y eso va a cambiar la energía, eso va a cambiar en tu mente, te va a sacar de ese estado emocional, mental en el que estás. Déjame decirte que el miedo no existe, el miedo únicamente existe en tu mente, en nuestra mente. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque ignoramos quiénes somos, porque ignoramos justamente esto de lo que yo te estoy hablando. No tenemos conciencia de muchas cosas, y al ignorar todo esto, el miedo se adueña de nuestra mente, y el miedo solo existe allí. Si tú lo buscas físicamente en otro lugar, en un lugar físico, no lo vas a encontrar, porque no está en ningún lugar, solamente está en la mente de quienes lo dejamos entrar. Claro que el miedo también es un sentimiento que nos ayuda a la sobrevivencia, a sobrevivir, pero no, ¿cómo decirte? No estacionarnos en el miedo. O sea, es lógico que vamos a sentir miedo cuando estemos, como vamos a decir, en un edificio en el tope y viendo hacia abajo y que alguien nos quiera aventar, qué sé yo. Claro, y el miedo es para que justamente no te vayas y te avientes, sino te está protegiendo de algo. Pero eso es muy diferente a quedarte estacionada en una emoción con miedo y que te paralice y que no te deje avanzar en tu vida. Y este miedo usualmente nosotros llega porque desconocemos del gran poder que tenemos, de lo poderosos que somos, todos y cada uno de nosotros. Somos extremadamente poderosos, solo que no lo sabemos, nadie te lo dijo, nadie... ¿Cómo decirte esto? Es algo que no nos enseñaron, sino que todo lo contrario. Si ves noticias, te están enraizando con el miedo. Si vas a veces al doctor, ¿no? Que tienes una enfermedad terminal y que no sé qué, y que si haces aquello te vas a enfermar, o haces aquello otro, te vas a condenar en los infiernos, y esto y aquello. O sea, nos están bombardeando con miedo. Si tú tienes la conciencia saludable, si tú aprendes cómo funciona tu cuerpo, qué alimentos son los correctos para tu cuerpo, la enfermedad es un miedo que lo vas a desaparecer de tu vida. Jamás lo vas a volver a sentir, porque ahora tienes conciencia de cómo funciona tu cuerpo, de cómo alimentarte, de que hacer ejercicio y tener una alimentación consciente, esto te aleja de toda enfermedad en tu vida. Es ser conscientes. Y no solo eso, que si tienes una fe grande en esa inteligencia que vive y es dentro de ti, esto te aleja de todo
de todos los miedos. Hay un libro que te quiero recomendar que leí que está buenísimo y precisamente te habla de todos los miedos y cómo deshacernos de ello, y el título está un poco raro, pero es Cómo burlar al diablo. ¿Oh, sí? O Burlando al diablo, perdón. Se llama el libro Burlando al diablo y es de Napoleon Hill. Y ahí justamente el diablo habla, y allí habla cómo te tiene enganchado a la pobreza, el sufrimiento, el dolor, la vanidad, el engaño y todas esas miserias de las cuales a veces somos víctimas. Así es que tú tienes el poder absoluto de salirte de cualquier situación, y solo tú y nadie más. Yo no puedo salvar absolutamente a nadie. Tú sí te puedes salvar, haciendo pequeños cambios en tu vida, y utiliza tu lenguaje para hacer esos cambios. Claro que es posible, que es muy difícil ir al gimnasio y despertarse temprano y hacer ejercicio, que es difícil. Empieza a decir porque es posible y lo puedo hacer. Saludos, dice Leo Flores. Saludos a Leo. Tendré. Cristian, Ajá. ¿tienes meditaciones guiadas con palabras de afirmación? No las tengo, pero las puedo hacer. Me puedo comprometer a hacérselas. Ok, si nos dejan, bueno, voy a hacer algo aquí. Si les interesa que les haga meditaciones guiadas o que les haga cómo cambiar el lenguaje de negativo a positivo y que lo deje acá por escrito o lo tenga grabado, que lo grabe con mi voz, déjenme su correo electrónico y díganme que lo quieren y yo con mucho gusto lo hago para ustedes. No lo tengo, pero lo puedo hacer. Me comprometo, fíjense qué palabra tan grande, ¿eh? Hacerles no diría yo tanto una meditación, sino un escrito de cómo cambiar lo negativo en positivo con palabras, y sobre todo las preguntas, sobre todo estarnos haciendo las preguntas. Son las preguntas las que van a traer a tu conciencia todo aquello de lo cual tú no eres consciente, y que sabrá Dios cuántas cosas no somos conscientes. Fíjate que esto es una oración que yo hago y se las comparto, como siempre estoy compartiendo las oraciones que hago, que son cabalistas. Esta oración que yo hago, o esto que yo siempre estoy diciendo, es, para mí Dios es la luz, es el todo, es el absoluto, es la mente infinita, es una energía creadora infinita, mente viviente infinita, es una energía creadora. Eso para mí es Dios. Entonces yo le hablo a esta energía creadora y yo le digo el absoluto, el todo, y también mente viviente, mente infinita viviente. Y de esto no lo digo yo, lo dice el libro del Kybalión, y es en una de las leyes del Kybalión, que es el mentalismo, ¿sí? Entonces, esta oración va así. Como tú le quieras poner el nombre, Dios, Jesucristo, a quien tú le tengas fe y como tú le quieras decir, pídele a esto que te haga consciente de todo aquello que ignoras. Así le pido yo. ¿Cómo puedo ser aún más consciente? Lo vamos a hacer en pregunta. ¿Cómo puedo ser aún más consciente de todo aquello que ignoro ahora mismo? ¿Cómo puedo ser aún más consciente de todas aquellas cosas que ignoro, que benefician mi existencia, que me aportan valor a mi vida, a la evolución en mi vida, para evolucionar? ¿Cómo puedo ser aún más consciente de todo aquello que ignoro? O pídele a Dios, Dios, quítame los velos de ignorancia. Quítame, haz consciente en mí todo aquello que ignoro. Déjame te digo una cosa, que por una cosa que nosotros sabemos, hay 9 que ignoramos. Así. Por una cosa que tú sabes, hay 9 que ignoras. Entonces es como, pídele a Dios cómo puedes ser consciente de lo que ignoras. Y tu vida, empiezas a ver milagros en tu vida, porque es así, los empiezas a ver. Sandra, tenemos una mente que es
Tenemos una mente que es nuestra con inteligencia divina, absolutamente. Usémosla, totalmente, de acuerdo. O sea, como mi gran héroe de mi niñez decía, ¿no? Quien controla la mente lo controla todo. Y eso es lo que somos. En realidad, en esencia, somos mente. Estamos todos conectados a una gran mente. De hecho, hay un ejercicio que a veces practico con mis pacientes. Este ejercicio es solo para ver cómo estamos todos conectados con el pensamiento. Y este ejercicio consta de pedirle a una persona que piense en algo que le ocurrió en su vida positivo. Y cuando la persona está pensando en eso, la otra persona le está imitando todo, hasta los movimientos más sutiles, la respiración. Entra como en sincronía con la persona y de repente la que está imitando la respiración, los movimientos, cómo está la otra persona, de repente empieza a decir, wow, parece que estoy teniendo un hijo, y resulta que la persona estaba muy concentrada en el día que dio a luz. Y la otra persona, ¿cómo pudo haberlo sabido? No había manera de que lo supiera de alguna otra manera más que psíquicamente. Entonces esos son los poderes que tenemos, pero los ignoramos. Y estamos conectados todos por el pensamiento. Eso es un poder súper psíquico que tenemos todos. Si fuéramos capaces de entrar en el sentir del otro, pudiéramos descubrir qué está pensando. Pero estamos tan sometidos en el yo, para mí, mío, de mí, y el egoísmo, y en el yo, para mí, mío, que somos incapaces de ponernos en los zapatos del otro. Pero si aprendiéramos a hacer eso, nuestras habilidades psíquicas se despiertan, sí o sí. Está todo esto dormido en nuestra mente porque precisamente somos incapaces de compartir. En el compartir está la evolución, en el compartir está el crecer, en salirte del yo y empezar a ver a través de los ojos de los demás. Empezamos nosotros a cambiar, y más que cambiar, dejamos de juzgar. Cuando estamos juzgando constantemente a los demás, o hablando de la oscuridad del otro, hablar de la oscuridad del otro jamás te hará brillar. Es algo que siempre he dicho. Cuando hablas de la oscuridad de otra persona, eso jamás te va a hacer brillar. Entonces, imagina un mundo en el cual solo pudiéramos ver cualidades de las personas, que nos acostumbremos a hablar de las cualidades de los demás. Imagínate qué mundo sería este, ¿no? ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo cambiaría tu percepción, todo de la vida, ¿no? O sea, el que juzga tanto y está hablando tanto mal de los demás, que es incapaz de siquiera ver que así como juzga y habla mal de los demás, así mismo eso se te está reflejando en tu vida. Todo es un reflejo. Entonces, ¿qué mejor que hacer esos reflejos conscientes? Hacer conscientes todos esos reflejos. ¿Cómo hacerlos conscientes, no? Es la pregunta. ¿Cómo ser consciente de qué quiero reflejar, qué quiero atraer en mi vida? Como me han preguntado, Blanca, ¿por qué no tienes pareja? ¿Por qué todavía no tienes una persona en tu vida? Y les digo, es que estoy limpiando mi espejo. Quiero un espejo muy limpio, transparente, para que el reflejo que esté ahí sea un reflejo que me va a aportar algo para tener una evolución en pareja, para evolucionar. No quiero un reflejo que me va a mostrar todo aquello en lo que me hace falta trabajar. Entonces mejor me pongo a trabajar en lo que tengo que trabajar y hacer consciente en mi vida, para de esa manera atraer un buen reflejo a mi vida. Así es que sé consciente con tu lenguaje, sé consciente de a quién le estás cediendo tu poder, y recuerda que tú eres el mago
eres el creador de tu realidad y que tu palabra es tu varita mágica. Y recuerda que es abracadabra, es yo creo cuando hablo. Estás creando con tu palabra. Sé consciente de ello, sé consciente de tu lenguaje, sé consciente de a quién o a qué o a quiénes o a qué cosa le estás dando tú tu poder. Y recupera tu poder, recupera tu esencia, recupera tu poder, empodérate de ti, cree ciegamente en esa inteligencia que te está dando vida, que te puede guiar. Y recuerda que las preguntas son fundamentales para una transformación en nuestra vida. No sé si tengo más preguntas, que sean preguntas. Y vamos a responder una o más preguntas y ya los dejo. No sé cuánto tiempo llevo aquí hablando. ¿No? Ok, pues... Ajá. ¿No? Ok, pues a todos y cada uno de ustedes, gracias por estar conmigo. Como siempre digo, lo más valioso que todos tenemos aquí son esas 24 horas que nos da cada día el Creador. Y gracias por tu tiempo. Gracias por darme tu tiempo, lo agradezco, lo honro y como siempre digo, es lo más valioso que tenemos y gracias por compartirlo conmigo. Y también recuerda que es creer para ver y otra de las cosas también, la magia es todo aquello que sucede detrás de las cortinas de la realidad y tú tienes absoluto poder de entrar ahí y cambiar todo aquello que no te gusta en tu vida. La magia es todo aquello que sucede detrás de las cortinas de la realidad y tú tienes absoluto poder, fíjate qué palabra, absoluto poder de cambiar todo aquello que está detrás de esas cortinas. Así es que la magia es todo aquello que sucede detrás de las cortinas de la realidad y tú eres el mago que puedes tener acceso a eso que está sucediendo detrás de esas cortinas. Y tu lenguaje es tu varita mágica. Así es que si quieres, te interesa que te deje por escrito mucho de cómo cambiar un lenguaje negativo por un lenguaje positivo, pues mándame tu correo electrónico y con mucho gusto lo hacemos, ¿ok? Namaste y recuerda que es creer para ver y que tengas una excelente semana. Nos vemos el viernes. Chao.